aquí llega el gol de Paraguay. Bandeja sur, vamos albirroja. Le pega Enciso, llega. Centro que va, segundo palo, Cáceres. De cabeza, doble cabezazo. Nos vamos al 2026 en el albirroja. Tremenda definición. En el segundo palo tenía que ser dos cabezazos en el área y termina cerrando mal Alderete. Sí, el centro, cabeza y gol de Paraguay. Protestan los chilenos, piden revisión. La albirroja llega. Esta es la albirroja que nos representa. Como te quiero, Alfaro. Los haiku. Te quiero, albirroja. Te quiero, Paraguay. Te quiero, Alderete. Y todos somos Claudio. El Claudio paraguayo que se encontró con Alfaro y que le dijo: no alcanzamos a veces fin de mes. No nos alcanza el dinero, pero el fútbol nos hace feliz. Gracias, profe. Gracias, Alfaro. Sí, no tiene precio. El profe ya tiene el paraíso ganado porque le da alegría a la gente que no tiene, que no puede. Y es el fútbol, es la emoción, es la albirroja. Se habilita el gol, señores. Tiene que ser gol. Vamos, Paraguay. Paraguay arriba. Pasaporte en mano. Roy Catulo mitad, Paraguay 1, Chile 0. El le da felicidad a gente pobre, gente que no tiene, a veces tiene que 5.000, 10.000, tiene que prestar para llegar a su trabajo. Le da felicidad al pobre y eso no tiene precio. Y yo creo que Dios acumula puntos para él cuando le toque ir allá, pero ganamos paraíso, porque le da felicidad. Vendedor ambulante, yo verdulero, alfarero, gente que junta plástico, gente que hace allá en Areguá canasto. Federico Arias. Sí, señor. Festeje pueblo paraguayo. Allá vamos Estados Unidos, allá vamos México, allá vamos Canadá. No se lo contiene a Paraguay, que había mejorado mucho con el ingreso de Galarza. Que viene el equipo hoy con la pelota parada, porque desde la izquierda Enciso tira un centro, no al segundo palo, sino esos centros llovidos con suavidad para que la pelota caiga, para que aparezcan dos cabezazos y en el fondo como contra Argentina, en ese arco. Qué huevo tenés, Alderete, porque le ganás a tu marcador que te ganaba por una cabeza en la posición, pero con ese físico que tiene lo sorprende. Le cruza la pelota al arquero chileno para que el estadio defensor del Chaco, que sufrió en algo en el primer tiempo, que sabíamos que había viento favorable por lo bueno de la selección en la segunda etapa, se ponga arriba con el viejo argumento, sí. El centro, que parece otra vez nos va a llevar a una Copa del Mundo. Carlos Alberto Quise. Alfaro y su conocimiento de su grupo y de su plantel. Saben quién consiguió el lateral. Galarza, con un taquito que parecía intrascendente, pero era un lateral en ofensiva. Ahí le dio a Sosa, a quien lo respaldó para hoy. No viene jugando, confía en su capacidad. A él le cometen la infracción cerca del área. Enciso, su ejecutor. Alguna vez Alfaro dijo: nos falta trabajar pelota parada. Esta era la tercera vez. Dos jugadas similares en el primer tiempo. Desde otra posición, pero ensayada. Enciso abierto, pasado al segundo palo. Parecía intrascendente. El que cabecea arranca desde fuera del área. Todo estaba estudiado, todo es aplicado. Eso es inteligencia, eso es respeto al orden. Paraguay, con el juego aéreo, con la fortaleza mental y la determinación física de Alderete, pasa a ganar este partido aquí en Sajonia. Paraguay 1, Chile 0. El primero de la albirroja. A los 14 minutos, segunda etapa, Bruno. Vidal va. Bien Alfaro, señores. Final. Ganamos.
mano de Alfaro y de los jugadores que han ganado confianza con el técnico. Teníamos plantel, teníamos jugadores. Tremenda victoria paraguaya. Nos acerca cada vez más al Mundial. Señores y señores, final con gol de Alderete de cabeza. La albirroja le da una enorme satisfacción, una alegría al pueblo paraguayo. Tanto nos preparamos, tanto acompañamos a la selección paraguaya. Valió la pena, cumplieron, muchachos. Gracias a todos los jugadores. Gracias, Gatito. Gracias, Juan Cáceres. Gracias, Juan Cáceres, de tremendo rendimiento. Alderete ni hablar. Fabián Balbuena, soberbio siempre. Lo de Junior Alonso, que tuvo posibilidades de cerrar de cabeza. Lo de Damián Bobadilla y Cubas en la contención, luego cambiado. Damián Bobadilla, lo de Almirón y sus corridas. Ramón Sosa con su esfuerzo. Lo de Julio Enciso. Y aquí lo de Tony Zanabria. Lo de Galarza, Villasanti, Ábalos, Ángel Romero y el Cacu para redondear esta victoria de la selección paraguaya por 1-0 con la fórmula bien guaraní. Centro, cabeza y gol. Final del partido en el Defensores del Chaco. No es un sueño, es realidad. Estamos cerca del Mundial después de aquel lejano 2010. 16 años, cuando en el 26 vayamos al Mundial, Dios mediante. Paraguay 1, Chile 0.